Buenos días, profes y muchachos, bienvenidos a la sesión 3 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Quiero entonces comenzar por mostrarles la agenda del día de hoy, qué es lo que vamos a hacer y cuál es el objetivo de lo que nos convoca hoy acá. Bien, hoy vamos a hablar acerca del origen del lenguaje y del habla. Uno de estas dos palabras suele confundirlas, suele pensar que es lo mismo. Hoy vamos a tratar de encontrar algunas diferencias entre eso y tratar de verlas en la vida propia y en la vida de las personas que nos rodean. Qué es exactamente el lenguaje, qué es el habla, y tratar de pensar un poquito todos estos fenómenos del lenguaje y del habla, pues de dónde provienen. Para eso entonces, la idea es que hoy podamos distinguir algunas teorías. El objetivo de la sesión de hoy es que podamos distinguir algunas teorías sobre el origen del lenguaje. ¿Qué quiere decir algunas teorías, muchachos? Que lo que vamos a encontrar es que no hay una única teoría, no hay una única explicación acerca de cómo funciona el lenguaje, de cómo funciona el habla y de dónde proviene. Vamos a hacer entonces, como hemos hecho en las sesiones anteriores, vamos a seguir la misma estructura. Lo primero que vamos a hacer es una activación de saberes previos, es decir, qué es lo que saben ustedes acerca del lenguaje y qué saben acerca del habla. Vamos a desarrollar un contenido en el que vamos a tratar de ver algunas de estas explicaciones. Voy a mostrar una actividad central en la que trabajaremos en torno a un video de imitación de sonidos de animales. Ahorita les vamos a contar eso en qué consiste y qué relevancia tiene y qué relación tiene con esto que estamos contando acá, para que podamos terminar como siempre con la actividad de profundización, que es aquella que ustedes, muchachos, hacen en compañía de los docentes que los acompañan. Comencemos entonces con la activación de los saberes previos. Muchachos, la idea es que podamos ver algunos videos. Permítanme un momento. La idea es que vamos a trabajar en torno a las siguientes preguntas, que son preguntas que puede que se hayan hecho alguna vez, algunas de estas sí, otras no, de una manera o de otra, pero que yo creo que a todas las personas que en algún momento hemos pensado acerca de, bueno, ¿por qué los humanos tenemos lenguaje? ¿Qué será el lenguaje? ¿Cómo es que hacemos para comunicarnos? Nos las hemos hecho en algún momento. Entonces, ¿por qué y para qué hablan los seres humanos? Es una pregunta muy clara, o sea, todos estamos acostumbrados a que todos hablamos, pero sería importante preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde surgió eso? ¿Para qué es que lo hacemos? ¿Qué mecanismos lo hacen posible? ¿Hacen posible qué? Que los seres humanos hablen. ¿Qué es un mecanismo, muchachos? Un mecanismo es una serie de dispositivos, una serie de órganos, es un sistema en general que permite que algo funcione. Entonces, ¿qué sistema, qué órganos, qué estrategias desarrollamos los seres humanos que permiten que nosotros podamos hablar y que comprendamos lo que nosotros lo dicen? Si somos producto de la evolución, ¿por qué los demás seres vivos no hablan? Pues ahí usted puede preguntarse como, no, yo tengo un lorito que sí habla. Pero entonces lo que vamos a hacer es tratar de distinguir si lo que hace el loro cuando le repite la canción que usted le pone todo el día es efectivamente hablar o qué es lo que él hace. ¿Qué teorías conocen acerca del origen del lenguaje? Las teorías, muchachos, provienen de muchos tipos. La mayoría de las teorías provienen de la ciencia, pero hay muchos intentos de explicación que no provienen de la ciencia, que provienen del intento cotidiano de explicarse por qué funciona un fenómeno. Entonces, seguramente las personas a lo largo de la historia que se hayan preguntado y posiblemente no hagan parte de una comunidad científica, pues también habrán formulado explicaciones acerca de esto. Y esta pregunta me parece muy importante. ¿El habla actual es para entendernos, para aprovecharnos del otro o para enemistarnos? Eso es parte de lo que vamos a tratar de mirar. Les propongo entonces, muchachos, que comencemos mirando este video. El origen del lenguaje. El origen del lenguaje es uno de los enigmas que difícilmente resolveremos en un futuro cercano. Como pasa con la mayoría de los orígenes de las cosas, hay muchas teorías pero ninguna comprobada. A continuación mencionaremos las más importantes. Quizás no sea ninguna de estas, y probablemente hasta que no podamos viajar al pasado no tendremos ninguna respuesta definitiva.
Mejor, así usamos nuestra imaginación. La primera división en las hipótesis está marcada por la creencia en teorías divinas o evolucionistas. La hipótesis divina del origen del lenguaje nos dice que Dios le otorgó al hombre la capacidad de dar nombre a todos los seres de este mundo, en el libro del Génesis. En cuanto a las evolucionistas, todas las hipótesis, pese a sus sutiles diferencias, concuerdan en que el habla apareció por la necesidad de comunicarse. Los impulsores de estas teorías dicen que es muy posible que el lenguaje haya aparecido en la era neandertal y que con el Homo sapiens se haya desarrollado más vertiginosamente. Las diferencias entre los evolucionistas son: la teoría onomatopéyica afirma que el hombre comenzó a hablar imitando los sonidos de su alrededor, como los que producían los animales o los distintos elementos que estaban a su alcance. Para los filósofos griegos, el origen residía en que las palabras o sonidos asignados eran similares a lo que se quería representar, y entonces era algo natural. La teoría de la repetición sugiere que el habla pudo haber estado en un principio estrechamente vinculado al esfuerzo físico. Cualquier actividad corporal que implica el uso de mucha energía nos hace emitir sonidos involuntariamente. Entonces, cuando se requería repetir tal esfuerzo físico, se cree que se comunicaban imitando el sonido que espontáneamente salía al hacerlo. Asimismo, existe el pensamiento de que hubo primero una única lengua y que todas las demás son sus derivados. Esta teoría la propuso el filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVIII y se conoce como monogénesis. Mientras tanto, poligénesis es el nombre que recibe la teoría contraria a la de Leibniz. Tampoco hay respuesta aún a esta pregunta. Bueno, muchachos y profes, entonces después de ver el video, la idea es que con base en lo visto y en los conocimientos previos que ustedes tengan, en lo que han escuchado acerca de sus vidas o lo que han pensado a través de sus vidas acerca del lenguaje, tratemos de conversar acerca de estas 5 preguntas que planteamos acá. Para eso entonces vamos a tener unos 6-7 minuticos. La idea entonces es que los dejo con sus docentes y nos van compartiendo vía chat pues las reflexiones a las que lleguen. Bueno, muchachos y profes, la idea es que nos vayan contando entonces vía chat las reflexiones a las que hayan llegado, las posibles respuestas. No hay que tenerle miedo a estar equivocados o a que de pronto lo que uno vaya a decir no sea preciso, porque como se van a dar cuenta, la misma ciencia y la misma investigación pues también ha formulado distintas explicaciones. Entonces todas las que ustedes puedan formular para lo que tenemos que hacer aquí será valioso. A medida que ustedes vayan entonces escribiéndonos sus reflexiones, las vamos a tener en cuenta y les vamos comentando pues a medida que vaya avanzando la clase. Continuamos entonces con la parte del contenido. Vamos a comenzar entonces justamente viendo algunos videos que nos pueden ejemplificar eso que habíamos nombrado como explicaciones, como posibles teorías acerca del origen del lenguaje. Yo quiero que comencemos antes de ver los videos por tener en cuenta algo, muchachos. El lenguaje, siendo aquello que nos hace humanos, está presente en todo aquello que podemos mirar a nuestro alrededor. El lenguaje no es solamente esto de emitir palabras o de escribir palabras. El lenguaje es la capacidad que tenemos los humanos para comprender, para comprender y producir significados. En esa medida, si usted mira a su alrededor, va a encontrar que en su colegio, que en su casa, que en las calles del lugar donde usted vive, que en todos los escenarios que nos rodean vemos signos por todos lados. Vemos signos de tránsito, vemos signos de cómo ingresar o salir en algún lugar, de horarios, vemos signos de todo. Todo eso hace parte de nuestra capacidad, todo eso es posible gracias a nuestra capacidad humana de producir y comprender significados. Vamos a mirar entonces un par de videos que nos van a explicar esto de una manera más amplia. El origen del lenguaje. Un chimpancé macho podría pedir comida a otro chimpancé haciendo gestos con un brazo extendido o una mano abierta. Bajo circunstancias diferentes, el mismo chimpancé podría utilizar el mismo gesto para intentar persuadir a un chimpancé hembra para mantener relaciones sexuales, y el mismo gesto podría ser utilizado después de la lucha entre dos machos como una señal de reconciliación. En una investigación publicada el lunes 5 de febrero del 2007, los científicos que buscan pistas de los orígenes del lenguaje humano analizaron la forma en que dos tipos de primates genéticamente cercanos a los humanos, los chimpancés y los bonobos, utilizaban este tipo de gestos para comunicarse. Los expertos descubrieron que los primates utilizan este tipo de gestos de forma mucho más flexible, en diferentes contextos con significados aparentemente diferentes que expresiones faciales y vocalizaciones. En su opinión, los hallazgos respaldan la idea de que el lenguaje humano empezó con este tipo de gestos más que con el habla.
Somos especies de naturaleza gesticulante, que podríamos haber desarrollado primero el lenguaje en el campo de los gestos. Y una vez que las partes del cerebro relacionadas con el lenguaje estuvieron bien desarrolladas, entonces empezamos a utilizar el habla, dijo el experto Franz Wald, de la Universidad de Emory y del Centro Yerkes de Investigación Nacional de Primates en Atlanta, en una entrevista telefónica. De Waal realizó el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science con su compañera en Yerkes, Amy Pollack, quien observó y grabó en video a 13 bonobos en el zoológico de San Diego y a 34 chimpancés en Yerkes. De Waal y Pollack contabilizaron 31 gestos de manos y extremidades y 18 expresiones faciales y vocalizaciones. Ambos tipos de primates utilizaron señales faciales y vocales de formas similares y predecibles. En ese video que mirábamos nos proponían una explicación que es de algo que llamamos de corte evolucionista. ¿Qué quiere decir, muchachos, de corte evolucionista? Pues entonces empecemos como por plantear eso. En el curso de la historia de la humanidad ha habido varias tendencias para explicar no solamente el lenguaje, sino la existencia misma de lo humano. Entonces, algunas de esas explicaciones han sido de carácter, que vamos a llamar en este momento de un carácter más divino o carácter religioso. Y en ese carácter divino, religioso de los fenómenos humanos, ¿qué se intenta explicar o desde dónde se intenta explicar? Que la capacidad del lenguaje sería un regalo, sería un don dado por entidades superiores. Las culturas lo han llamado de muchas maneras, dioses, hay distintos tipos de divinidades, y desde esa perspectiva el lenguaje como un don divino sería algo que recibimos y que no haría parte de la evolución. Ahora bien, el video que nos mostraban apuntaba hacia otra perspectiva, y es una perspectiva evolucionista. Yo imagino, muchachos, que en la formación académica que ustedes han tenido, pues les han explicado acerca de la evolución. Nos mostraban entonces algunas actividades, algunos elementos acerca del lenguaje que unos investigadores tomaban de algunos primates. ¿Qué quiere decir la evolución? La evolución, desde la perspectiva del lenguaje, implicaría que el lenguaje no fue, en este caso, un don, sino un desarrollo de la especie. ¿De cuál especie? Pues en este caso, en particular de la nuestra, de la especie humana, que ha permitido comunicarse, que nos ha permitido comunicarnos a través del uso de signos. Desde una perspectiva científica, esta tendencia evolucionista sería la que abordaríamos, digamos, con una manera más profunda. Mencionamos entonces que desde esa perspectiva evolucionista existe, por ejemplo, una perspectiva onomatopéyica. Esa palabra suena como muy complicada, pero viene de onomatopeya. Y onomatopeya, en este sentido, lo que nos interesa comprender es que tiene que ver con ¿qué? Con la imitación de sonidos. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos realizado imitación de sonidos. De hecho, en este momento también lo hacemos. Si yo les pidiera a ustedes, si los pudiera escuchar, que me imitaran cómo canta un gallo, cómo suena una puerta al cerrarse duro, cómo suena un golpe. Todas estas cosas serían imitaciones de sonidos, pero veríamos que hay algo muy interesante, y es que pese a que todos podamos escuchar al mismo gallo, a la misma puerta cerrándose o al mismo golpe, el sonido que nosotros haríamos para imitarlo puede ser distinto. De hecho, uno lo ve también cuando las personas, por ejemplo, escribimos por chat, sea en Facebook, en WhatsApp, en cualquiera de estas cosas. Usted lo puede ver, la gente escribe las risas de distinta manera. Hay gente que escribe ja, 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 hay gente que escribe je, 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 y así. Eso, por ejemplo, es una imitación de un sonido, es una onomatopeya. ¿Qué implica, muchachos, la teoría onomatopéyica? Quiere decir que esa evolución, como mencionamos acá, que ese desarrollo de la especie ha sido producto de la imitación de los sonidos naturales, que todo el uso lingüístico que nosotros podemos hacer de las palabras en este momento y de los signos proviene de un desarrollo de la especie
impulsado por el deseo, por la necesidad de imitar los sonidos del entorno natural. Ahora bien, ¿qué papel tienen los gestos en todo esto que estamos comentando? Pues empecemos por definir esto, muchachos. ¿Qué sería un gesto? Un gesto lo podríamos definir como aquella parte de la comunicación, aquel contenido, aquel componente de la comunicación que no está puesto en palabras. Y como ustedes saben, muchachos, mucha parte de los mensajes que nosotros transmitimos, o mucha parte del contenido del mensaje que transmitimos, está puesto en nuestros gestos. No solamente en aquello que decimos, sino en los gestos que efectuamos, en los movimientos que efectuamos con la cara, con las manos, con nuestro cuerpo, para dar a entender el mensaje que queremos transmitir. Ahora bien, gestos acompañados de expresiones, es básicamente lo que estamos mencionando por acá. Mencionábamos entonces ahorita que también existían o han existido teorías o intentos de explicaciones a partir de un origen divino, es decir, que Dios creó al ser humano dotado de lenguaje. Hay que entender algo, muchachos, más allá de las creencias religiosas particulares que cada uno de nosotros pueda tener, es un asunto común en todas las culturas a través de la historia de la humanidad, digamos, crear una tradición, crear un conjunto de relatos que intenten explicar el origen del universo, el origen de la raza humana, y muchos de esos relatos han apuntado hacia alguna divinidad. Nosotros, digamos como que en nuestro contexto particular, hemos crecido formados en una tradición de un Dios único, pero como conocemos, pues a través de la historia de la humanidad, muchas culturas han creído en diversos tipos de dioses y actualmente pues todavía existen religiones de diversos tipos. Cada una de esas creencias, cada uno de esos conjuntos de relatos, muchachos, ha intentado explicar los fenómenos de lo humano a partir de esa perspectiva, y el lenguaje sería uno de esos elementos que se intenta explicar desde ahí. Volviendo entonces a la explicación evolucionista del lenguaje, aparecen aquí en pantalla dos palabras que me parece muy importante que tengamos claras, que pueden ser palabras extrañas para nosotros en un principio, pero vamos a tratar de entenderlo. Filogenética y ontogenética. Puede que ambas palabras no las conozcamos, o algunos de pronto quizás sí, pero es importante que aprendamos a comprender significados de palabras que pueden sernos desconocidos, pero que algo de ellos sabemos. Por ejemplo, de ambas palabras vemos que lo que hay en común es genética. La palabra genética puede ser que sí la hayamos escuchado, aunque de pronto no, si preguntáramos de pronto no la sabríamos definir, pero genética tiene que ver con el origen. De ahí viene, por ejemplo, la palabra genes, la palabra gen. Tiene que ver con el origen. Ahora bien, lo que nos diferencia entonces aquí es filo y onto, filogenética y ontogenética. En el caso de la filogenética, filo viene de especie y en el caso de onto viene de individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo filogenético explicaría el origen del lenguaje en la especie, es decir, en todos nosotros, pero lo ontogenético, ¿qué explicaría? No solamente cómo se ha desarrollado el lenguaje a través de la evolución de la especie, sino cómo se ha desarrollado en cada uno de nosotros, es decir, en el individuo. Hay varios autores que plantean, no solamente desde la ciencia, sino también desde la literatura, que cada uno de nosotros, cada individuo, en cierta medida replica la historia de su especie. Es decir, por más que el uso del lenguaje haya sido desarrollado en la especie humana hace una buena cantidad de tiempo, cada uno de nosotros cuando nace tiene que repetir esa misma historia de la humanidad, esa misma conquista de la humanidad que ha tratado de hacer para el lenguaje. Es decir, un bebé no nace dominando el lenguaje. Un bebé debe adquirir la capacidad de hablar o la capacidad de comprender y producir signos, como mencionábamos ahorita. ¿Y para ello qué debe hacer entonces? Para ello hay un desarrollo paulatino de los órganos fonatorios. ¿Qué significará la palabra paulatino? La palabra paulatino significa sucesivo, es decir, que hay unas etapas que se deben realizar para que esto pueda ocurrir. Ahora bien, desarrollo paulatino de los órganos fonatorios. ¿Cuáles serán los órganos fonatorios o qué será eso?
Los órganos fonatorios son aquellos que están relacionados con la audición y con la producción de sonidos. Por tanto, como mencionábamos, como acabo de mencionar hace un momento, se evidencia en el proceso evolutivo del lenguaje en el niño y en la especie humana. ¿Qué quiere decir esto? Que así como un bebé tiene que llevar a cabo el desarrollo de los órganos que le permiten tanto escuchar como hablar, así como el niño debe desarrollar, así como uno observa que en un bebé se desarrollan aquellos órganos que le permiten tanto producir como escuchar sonidos, la especie humana en un proceso de mucho tiempo también tuvo que desarrollar aquellos órganos que actualmente nos permiten producir y generar sonidos, y comprender sonidos, escuchar sonidos. Bueno, teniendo claros todos estos conceptos, antes de que pasemos a la actividad, me interesa que pensemos, que tengamos muy claro algo, muchachos y profes. Más allá de todo este recorrido conceptual y que aprendamos, por ejemplo, qué significa la palabra filogenético o la palabra ontogenético, lo que creo que es muy interesante de todo esto es que podamos pensar, que cada uno de ustedes pueda tratar de pensar cómo ha sido su propio desarrollo del lenguaje. Porque, claro, todos nosotros, bueno, salvo algunos casos, pues todos nosotros el desarrollo, digamos, esperado de la evolución humana, o el desarrollo de cada uno de los individuos, es que produzca, que pueda desarrollar los órganos relacionados con la audición y la producción de sonidos. Pero el desarrollo del lenguaje va un poco más allá de eso. De hecho, lo que estamos haciendo aquí en este curso de lectoescritura es, en cierta medida, el desarrollo que cada uno de ustedes como individuos pueda hacer de su relación con el lenguaje, de la capacidad que tenga para comprender y producir significados. Y también hay una cosa muy interesante en todo esto, y es que también hay un componente social. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de que yo, que nací en Colombia, pueda tener los mismos órganos fonatorios que tiene una persona que haya nacido en Alemania, una persona que haya nacido en Japón, el desarrollo del lenguaje que yo hago también está influido por la cultura en la que yo crecí. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo de sonidos que yo aprendo a desarrollar, el tipo de signos que aprendo a leer, están marcados por lo que yo aprendí en mi comunidad, por lo que vi cuando iba creciendo y por lo que el conjunto de sonidos que se utilizan en mi comunidad para producir lenguaje, para producir habla, haya privilegiado. Hay algunas comunidades, por ejemplo en África, que tienen en su lengua sonidos que nosotros no utilizamos para la nuestra. Por ejemplo, el sonido, nosotros ese sonido no lo producimos para ninguna palabra en español. Igual, podemos producirlo, nuestros órganos fonatorios no lo permiten, pero no está dentro del sistema de signos que nuestra comunidad nos ha enseñado. Vamos a pasar entonces a la actividad. Y me interesa que, como hemos hablado acerca del tema de la imitación de los sonidos que nos rodean como una de las posibles motivaciones, como uno de los posibles orígenes del lenguaje, miremos entonces el video de esta mujer que tiene una capacidad muy sorprendente para eso. Bueno, hay gente que es muy hábil para eso, quizás algunos de ustedes pues lo sean, yo en particular no tengo ni idea, no sabría hacerlo. Esta mujer lo hace de una manera muy impresionante. Lo que me interesa que pensemos en torno a este video, muchachos, es cómo la forma comunicativa, como vemos por acá, la forma comunicativa de los primitivos fue a través del uso de la onomatopeya. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de la aparición de las palabras, antes del dominio de todo aquello que nos permite ahora expresarnos, como pueden ser las palabras, y por ende reunidas en idiomas, aquel recurso que estaba a mano de los individuos era la reproducción sonora del entorno en el que habitaban. La capacidad para reproducir todos los sonidos del ambiente conllevó el desarrollo y especialización de los órganos fonatorios. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Pues tratemos de pensar
que todo esto tiene un componente evolutivo y el componente evolutivo está al servicio de la supervivencia. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? La comunicación es, ante todo, la capacidad de poder vivir en comunidad. Cuando yo vivo en comunidad, necesito compartir información que es importante para mí y recibir información del otro que me permita sobrevivir en el entorno en el que estoy. Al nivel de obtener un repertorio notable de sonidos articulados hasta formar palabras. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que no todo, digamos, no desde el principio del desarrollo del lenguaje tuvo esa forma de las palabras, que es la forma privilegiada que tenemos en este momento. En esta medida, yo voy a proponer algunas preguntas desde acá. La idea es que ustedes mentalmente puedan irlas contestando en la medida en la que puedan irlo socializando. Tratemos de pensar en esto. ¿Cómo solicitábamos un alimento? Es decir, ahora pues es muy fácil. Cuando usted ya tiene el uso de las palabras, pues usted puede solicitar aquellas cosas que necesita de una manera más simple, más sencilla, mediante el uso de las palabras. Pero hubo algún momento en nuestra historia, en nuestra biografía particular, en el que no contábamos con palabras para pedir las cosas. Posiblemente ninguno de nosotros recuerde cómo era su vida antes de poder tener las palabras para solicitar lo que necesita. Pero tratemos de imaginar, ¿cómo pide, por ejemplo, un bebé su alimento? Él emite algunos sonidos mediante el llanto que le permiten hacerle saber a las personas que lo cuidan que en ese momento en particular necesita alimento, que tiene hambre. Por ejemplo, ¿cómo reclama un juguete un niño que todavía no sabe hablar? Y miren que aquí es muy importante lo que decíamos algunas diapositivas atrás en torno a los gestos. Es decir, el lenguaje corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que un bebé no cuente con las palabras y no pueda especificar aquello que desea, mediante los gestos y mediante su lenguaje corporal, él puede hacerle saber al otro aquello que desea transmitir. Él puede intentar transmitir un mensaje. Ahora bien, no sé si de pronto algunos de ustedes les habrán preguntado a sus papás cuál fue la primera palabra que pronunciaron. Casi siempre suele ser como papá, mamá, pero muchas veces ni siquiera es la primera palabra que uno haya pronunciado, sino la primera palabra que los demás reconocieron en uno. Es decir, un bebé puede intentar pronunciar, de hecho todos los intentos de producción de sonidos de los niños son intentos para producir palabras, pero algunas de ellas coinciden con los sonidos que los papás están esperando que él produzca. Entonces por eso lo más frecuente es que uno escuche, ¿cuál fue la primera palabra del niño? Él dijo mamá, él dijo papá, cuando en realidad el niño lleva mucho tiempo intentando hacer sonidos de muchas maneras. Como mencionábamos entonces, todos hemos tenido diferentes maneras de expresarnos, a través del llanto, el balbuceo, las primeras palabras, aquellas discusiones que de niños teníamos con el hermanito, con la hermanita, con los papás, las narraciones que ya son algo más complejo. Si ustedes hacen el ejercicio de conversar con un niño, van a ver que para un niño es bastante difícil contar un relato, contar un cuento, contar una historia que le pasó. Porque a medida que vamos creciendo, vamos ganando la capacidad de ordenar, de organizar nuestro relato y de irle poniendo un tiempo, es decir, de situar que primero debo contar lo que ocurrió en un principio, lo que ocurrió antes, e ir organizando los eventos a medida que va pasando el tiempo. Pero un niño cuenta los eventos de una manera más desorganizada, pero es algo también que es una capacidad que, como decíamos ahorita, así como la especie fue adquiriendo, también lo va adquiriendo cada uno de nosotros, cada uno de los individuos, hasta el momento actual. Quiero entonces que miremos. En la pantalla espero que les aparezcan, sí, creo que sí les aparece acá, algunos ejemplos de onomatopeyas, es decir, hemos digamos como que materializado, les hemos dado forma a muchas onomatopeyas, es decir, aquellas imitaciones de sonidos naturales, traduciéndolas a palabras. Entonces, miren que cuando uno lee, por ejemplo, en un texto que está escrita la palabra boom,
uno lo asocia con una explosión, pese a que cada uno de nosotros pueda decir que una explosión suena de manera distinta. O por ejemplo, digamos por ejemplo la onomatopeya que utilizamos para los disparos. Cuando uno lee bang, bang, uno lo asocia con disparos, aunque posiblemente si cada uno de nosotros fuera a emitir el sonido que cree que hace un disparo, posiblemente no diría bang, bang, emitiría otro tipo de sonido. ¿Cómo hace por ejemplo un reloj? Como lo hemos representado, suele ser tic-tac, tic-tac, como imitando el sonido periódico del reloj. Todo este listado ustedes lo van a poder encontrar en la plataforma a la que ustedes tienen acceso. Y es bien interesante lo que les comentaba ahorita acerca de las risas. De hecho, cuando uno escribe, digamos como por un chat, pues uno a veces suele escribir con distintos tipos de risa, pero cada una de esas risas tiene cada una de esas representaciones de risa parece ser que alude a una representación distinta de risa. Por ejemplo, jajaja, y parece representar más bien una carcajada, como una risa fuerte. Jejeje, bueno, en realidad nadie se ríe en la vida diciendo jejeje. Usted produce otro tipo de sonido, es una representación que uno hace aquí de manera lingüística, menos jojojo, pues no sé, es como lo que uno le enseñan que dice que es la risa como de Papá Noel, pero no es como la risa que cotidianamente hacemos, o no es así como nos suena. Este material, muchachos, lo pueden revisar en la plataforma, hay varias cosas muy interesantes. Estos sonidos de animales que son, bueno, en su mayoría los que hacía esta mujer que mirábamos hace poco. Entonces, como mencionamos ahorita, yo en el curso de la clase he hecho algunas preguntas y la idea es que ustedes, a medida que me van escuchando, puedan intentar respondérselas de manera mental. Por ejemplo, ¿cómo escuchan el sonido de alguien tocando una puerta? Si todos nosotros fuéramos a decirlo, posiblemente lo representaríamos de manera distinta. Algunos dirían toc toc, otros dirían tac tac, pues, o como lo puede usted representar. Pero es bien interesante pensar por qué algunos lo escuchan como toc toc y otros como tac tac, o si en realidad todos lo escuchamos de la misma manera, pero lo que hacemos distinto es representarlo con palabras distintas. Las diferencias de sonido permitieron la ampliación del repertorio expresivo. Como yo les mencionaba ahorita, nosotros como humanos podemos producir una gama muy amplia de sonidos. No todos esos sonidos lo utilizamos en nuestra lengua. ¿Cómo aprendió el ser humano a producir sonidos? Como mencionábamos entonces, a través de los gestos, la imitación y la creación. Es decir, yo escucho aquello que está afuera, que me rodea, sea un sonido natural o un sonido social, un sonido convencional, como pueden serlo las palabras, y aprendo a reproducirlo. Aquellos sonidos que yo escucho de los demás, que ahora tienen la forma de palabras y que yo ahora puedo pronunciar con mayor facilidad, en un momento me costó bastante pronunciarlo. Si ustedes tienen cerca, si ustedes viven con hermanitos, con niños chiquitos, se van a dar cuenta que los niños en un principio tienen que ganar la habilidad de pronunciar las palabras, y ellos ¿qué intentan hacer? Imitar lo que escuchan, imitar cómo habla el hermano, el papá, la mamá, las palabras que les pronunciamos, para después poderlas reproducir. Y eso también es un proceso que requiere un desarrollo, como decíamos ahorita, de los órganos fonatorios. Funcionan los sonidos aislados como señales comunicativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues pensemos. El lenguaje nace con la imitación de sonidos y el habla con el uso particular del lenguaje en un lugar determinado. En esta parte, muchachos, quiero que nos detengamos un momentico porque me parece bastante importante. Voy a tratar de limpiar esto por acá para tener un poco más espacio, más de espacio para explicarlo de mejor manera. Yo comencé la sesión de hoy diciéndoles que las palabras lenguaje y habla comúnmente pues pueden significar algo muy similar para nosotros, pero hay diferencias importantes entre esos conceptos. Y me interesa que eso quede muy claro porque es algo que inclusive nos podría ayudar a pensar algunos asuntos acerca de la actividad integradora, de todo esto que ustedes van a producir. Empecemos entonces por diferenciar tres cosas, tres palabras.
lenguaje, lengua y habla. Cuando yo me refiero al lenguaje, yo estoy hablando de una capacidad, y eso es muy importante que lo tengamos claro. Es decir, es la capacidad que yo como individuo, como integrante de una especie, como mencioné en un principio, tengo para producir y comprender ¿qué? Signos. Ahora bien, ¿será que el lenguaje es exclusivo de nosotros los humanos? Pues miren, eso es un debate muy extenso dentro de la investigación científica. Porque para eso primero habría que pensar si algunos animales son capaces de producir y de comprender signos. Y uno lo mira en la experiencia cotidiana, uno puede pensar, no, lo que pasa es que si yo a mi perro le digo siéntese, él se sienta. Ahí él estaría comprendiendo un sonido. O uno podría decir, bueno, cuando un gato maulla, está produciendo un signo. Puede ser que esté produciendo un signo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace diferente la capacidad de lenguaje de los humanos con los animales? Y es que estos signos que podemos utilizar nosotros los humanos, tienen una capacidad de movilidad mayor que no la tienen en algunas otras especies animales. ¿Qué quiere decir eso? Yo con un mismo signo, por ejemplo, puedo representar varias cosas. Si yo digo la palabra gato es un signo, y yo con ese signo puedo estar representando muchas cosas. Puedo estar representando al animal, al felino de 4 patas, pero puedo estar representando también un instrumento con el que puedo subir un carro. O puedo estarme refiriendo a alguien muy ágil, como ese pelado es un gato. Sí, es alguien muy ágil. O de pronto en algunos contextos la palabra gato también significa ladrón. Entonces miren cómo yo con un signo puedo representar varias cosas de mi entorno, que es algo que los animales no pueden hacer. O por ejemplo, yo puedo mentir. Yo puedo utilizar palabras para decir algo cuando en realidad eso no está representando la realidad, cuando en realidad está representando otra cosa. O puedo, por ejemplo, devolverme en el tiempo mediante mis signos o a través de los signos, y puedo contar una historia que ocurrió hace un par de años. O puedo imaginarme cómo será el futuro. En cambio, un animal, mediante, por ejemplo, un perro mediante los sonidos que emite, pues no puede referirse o al pasado o al futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra capacidad de comprender y producir signos nos permite moldear nuestra realidad, nos permite construir nuestra realidad y nos permite representarla de una manera más exacta. Ahora bien, eso, lenguaje, capacidad. Ahora bien, ¿qué es la lengua? La lengua, pues digamos como concepto, podríamos asimilarlo de alguna manera a aquello que nos han dicho que son los idiomas. ¿Y qué son los idiomas o las lenguas? Son conjuntos de signos que se utilizan en una comunidad. Por ejemplo, el español, el inglés, el francés, está compuesto por una secuencia de palabras. Cada una de esas palabras es un signo y son compartidas por una comunidad específica. Yo puedo entenderme con los signos del español con otras personas que hablan español, solamente con ellas. Ahora bien, el habla, ¿qué sería entonces? El habla es la apropiación, el uso que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros hace ¿de qué? De la lengua. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que pese a que todos hablemos español en esta comunidad en particular, bueno, de hecho en Colombia hay una variedad muy amplia de lenguas, pero digamos como que el español, que puede ser digamos la más difundida, cada uno de nosotros, pese a que habla español, hace un uso específico de esa lengua que le es propio y que tiene que ver con la historia particular de su vida. Es decir, las palabras que utiliza, la forma en que las pronuncia. Si usted habla con su abuelo o con su abuela, su abuelo o su abuela, pese a que hablen español,
tienen un uso distinto, tienen unas palabras distintas que uno ya ahora no usa. Y al contrario, si usted a un abuelo suyo o una abuela suya le dice, utiliza signos que son propios de lo que uno habla con sus amigos, si por ejemplo si usted a su abuelo o a su abuela le dice parce, posiblemente su abuelo o su abuela no le va a entender qué está diciendo usted, pese a que hablan la misma lengua. ¿Qué es lo que lo hace distinto entonces? El uso del habla. Y eso es muy interesante pensarlo, muchachos, porque permite pensar en cada uno de nosotros cómo ha interiorizado, a partir de esa capacidad del lenguaje que tiene, capacidad de hacer uso de los signos, cómo aprendió una lengua, pero esa lengua la aprendió cada uno de nosotros a su manera en particular. Y en unas comunidades específicas, esa lengua se utiliza de distintas maneras, tiene ciertas palabras que solamente son propias de una comunidad. Bueno. Mencionamos entonces, para recapitular, ¿es el habla lo mismo que el lenguaje? Es decir, ¿estamos diciendo lo mismo? Pues no, como acabamos de mencionar, el lenguaje es una facultad, una capacidad que tienen todos los seres humanos. ¿Y el habla qué es? Es la materialización, el uso particular que cada uno de nosotros hace del lenguaje, ¿en dónde? En un territorio determinado. Y lo que se habla en ese territorio determinado, el conjunto de signos que comparte una comunidad, es lo que mencionamos ahorita, el idioma. Entonces hay un par de preguntas muy interesantes que uno podía hacerse. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el día de mañana los seres humanos pierden la capacidad del lenguaje articulado? Es decir, ¿ustedes se imaginan cómo podría funcionar nuestra sociedad, cómo podrían funcionar nuestras comunidades si a partir de un día en particular perdiéramos la capacidad de comunicarnos? Es una cosa muy difícil de imaginarse siquiera. Recuerden que cuando comenzamos la sesión de hoy había una de las preguntas en la activación de saberes en la cual mencionábamos que ¿para qué nos comunicamos? Si nos comunicamos para aprovecharnos del otro, para comunicarnos con el otro, ¿para qué? Entonces es muy interesante pensar en cuáles circunstancias el lenguaje y el habla nos unen o nos distancian. Uno puede pensar, claro, el lenguaje, la lengua y el habla, desde luego nos unen, son el recurso que tenemos para comunicarnos con el otro. Pero a un mismo tiempo, y es una cosa muy contradictoria, muy paradójica, pero muy interesante, y es que al mismo tiempo es lo que nos distancia. Porque aquello que nosotros decimos, cómo nos expresamos, también forma parte de aquello que somos y de a qué comunidad pertenecemos. Y el habla en particular hace de mí alguien distinto a todas las otras personas de la comunidad en las que yo pertenezco. Y para que vamos cerrando, yo les propongo que pensemos entonces la historia de Tarzán. No sé si de pronto todos la habrán escuchado, en todo caso vamos a recapitularlo porque puede ser que algunos no. La historia de Tarzán es la historia de una familia inglesa que estrella su avión en las selvas del Amazonas y un bebé, Tarzán, se salva y es criado por los monos. Entonces, si fue criado por los monos, ¿será que Tarzán aprendió a hablar el lenguaje humano cuando solamente escuchaba el lenguaje de los sonidos guturales de los monos y todo aquello que estaba en su entorno, es decir, el rugir de las fieras, los sonidos de la selva? ¿Sería posible pensar que Tarzán pudo haber adquirido una lengua en particular, pudo haber adquirido entonces un habla cuando no estaba inmerso en un contexto que se le enseñara? Desde lo que hemos visto, volviendo por acá entonces, uno podría pensar, Tarzán tiene lenguaje, claro que tiene lenguaje, como parte de una especie tiene la capacidad de producir y comprender signos. Ahora bien, si Tarzán no perteneció a una comunidad social en la que se hablara una lengua en particular, en la que se hablara español, inglés, francés, alemán, ¿será que él pudo haber accedido a una lengua? No, claramente no. Tenía lenguaje, pero no pudo acceder a una lengua y por tanto no podía hacer uso de esa lengua, que vendría siendo el habla. En esa historia en particular lo que uno ve es que como humano
puede tener la capacidad del lenguaje, pero carece ¿de qué? De lengua y de habla. Bueno, muchachos, la idea entonces es que ya vamos a quedar, cada uno de ustedes queda con los docentes que los acompañan en el aula. Hay una actividad que van a realizar en torno a un video que aparece aquí como enlace, que tiene que ver con lo que hemos venido conversando acá. La idea es darle valor a las explicaciones que cada uno de ustedes pueda tener acerca del lenguaje, y no solamente en la especie, sino en su vida particular, que recuerde cómo, por ejemplo, aprendió, si recuerda, a leer o a escribir, qué dificultades tuvo en ese proceso, y que trate de pensar cómo se ha relacionado hasta este momento con el lenguaje, cómo es su habla en particular y qué dice el habla de cada uno, qué dice el habla que cada uno lleva a cabo de sí mismo. Yo voy a estar entonces acá pendiente de las dudas que tengan, de las preguntas que tengan, quedan entonces con sus profesores.